En un país donde la política y la religión suelen caminar por caminos distintos, hubo un movimiento que intentó unir ambas, el FREPAP. En este video analizaremos cómo surgió desde una comunidad religiosa llamada Aimimpu, cómo llegó al Congreso y qué papel juega hoy en día en la política peruana. Esta es la historia del partido que sorprendió al Perú. La Hindu es un sincretismo religioso, es decir, una combinación entre una religión judía, cristiana y andina, aunque algunos la consideran como herejía. La Minpo afirma que el catolicismo se desvió de la fe verdadera con la firma del Tratado de Constantinopla y ha estado en la oscuridad hasta 1955, que fue el año donde nació el líder de esta religión, Ezequiel Ataucusi, el cual vino a traer la nueva tierra prometida en el Perú. La EMIPO afirma que el imperio incaico había practicado la religión pero camuflada bajo una adoración andina, por lo que habían estado en total oscuridad. Por otro lado, afirman que Ataucusi predicaría 1260 días. Ataucusi es el líder de esta religión y que moriría de haber predicado todo este tiempo. Y al tercer día, como Jesucristo, iba a resucitar para implantar un milenio gobernado por el bien, donde los israelitas después de ese milenio serían trasladados a otros planetas en carrozas de fuego. Para la preparación final, migran semanalmente, periódicamente, a comunidades amazónicas, donde se preparan para recibir la tierra prometida. Guardan tradiciones basadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se deja crecer el cabello, guardan los días de los sábados, aún sacrifican animales, no comen ciertos tipos de alimentos que están prohibidos en el Antiguo Testamento y sobre todo, los sábados para ellos es un día muy, muy sagrado. Es decir, toda la doctrina de la Emimpu se basa en el Antiguo Testamento, en la ley universal dada por los 10 mandamientos. En un Perú acostumbrado al escándalo político, una figura irrumpe con un mensaje diferente: fe y ley. ¿Quiénes son realmente? ¿Un milagro electoral o una amenaza a la laicidad? Para comprender el fenómeno político del FREPAP debemos viajar a su fuente, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, la EMIMU. Fundada en 1968 por Ezequiel Ataucusi Amonal, un ex minero de origen andino, la EMIMPU es más que una iglesia. Supone la promesa de un nuevo pacto, donde Ataucusi se autoproclamó el Cristo de la selva o el Mesías andino. La EMIMPU no es solo un movimiento de fe, es una comunidad que busca la autosuficiencia total. Sus fieles viven bajo un modelo cooperativo, donde la fe no se separa del trabajo. Ellos buscan construir su propio destino, cultivar su propia tierra y sentar sus propias raíces. Pero esta expansión no es solo económica. Para sus fieles, la tierra que colonizan es mucho más que un lugar para vivir. Es el escenario de una profecía. Pero entonces, una vez que culminó el gobierno militar, el AMINPU empezó a tener problemas con los partidos democráticos. Entonces decidió dividirse en tres facciones: la eclesiástica, administrativa y política, siendo que las dos primeras continuarían bajo el mismo nombre, AMINPU, y la tercera pasaría a llamarse FREPAP, el cual se fundó el 30 de septiembre de 1989 por el fundador que ya mencionamos. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Este se rige por el Comité Ejecutivo Nacional, el cual está compuesto por miembros que son delegados en las asambleas. El actual líder es Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, el cual es el hijo del fundador. Pero en sí, el FREPAP nace como un medio para que la EMIM pueda concretizar sus proyectos de apoyo estatal, principalmente mediante la agricultura. Recordemos que ellos tienen una doctrina israelita que profetiza la agricultura como una fuente de trabajo, alimento y un medio de predicación, siendo que en el estatuto del mismo partido ellos se definen como un partido teocrático, nacionalista, tahuantinsuyano, revolucionario, agrario ecologista y finalmente social religioso. Sin embargo, es importante mencionar que cierta cantidad de miembros del partido consideran a la política como una actividad mundana y deciden no involucrarse. La doctrina del FREPAP se puede resumir en tres grandes alternativas de salvación, en sus palabras: el agro, la prédica y la política. Sin estos tres no podría existir el FREPAP total.
Históricamente podríamos hablar que el FREPAP ha tenido una división en tres grandes etapas, una que abarca desde su fundación hasta el año 2006, en el cual se buscaba tener una mayor representación política y una mayor visibilidad frente al público. Otra que abarca desde el año 2010 hasta el año 2020, porque recordemos que en 2011 ellos perdieron su inscripción en el JNE, de modo que interinamente se dividió en dos sectores, unos que buscaban mantener la acción política y otros que preferían una pasividad mayor. Bueno, finalmente desde el año 2020 hasta hoy, el FREPAP cuenta con una mayor cohesión y ello puede deberse a la ausencia de Ezequiel Ataucusi Molina. Y bueno, pues esto ha impulsado que el FREPAP haya resurgido últimamente. En enero del 2020, el escenario político peruano vivió uno de los momentos más sorprendentes e inesperados. Tras más de 20 años fuera del Parlamento, el Frente Popular Agrícola del Perú, más conocido como FREPAP, volvió a la escena, obteniendo 15 curules en las elecciones congresales extraordinarias. El FREPAP, vinculado a la Iglesia israelita del Nuevo Pacto Universal, había mantenido durante muchos años una base sólida en comunidades rurales y en zonas populares de Lima. Su discurso, centrado en honestidad, disciplina y moral pública, conectó con el hartazgo ciudadano de los partidos tradicionales. De hecho, con el 8.4% de los votos válidos, la bancada del FREPAP ingresó al Congreso 2021 con una imagen de unidad y reserva. Entre las figuras más visibles se encuentran María Teresa Céspedes, quien fue vocera principal, e Isaías Pinedos, quien fue vocero alterno. Ambos representaron una línea clara para el partido: transparencia, austeridad y lucha contra la corrupción. A pesar de esta coherencia interna, su bajo perfil mediático limitó su influencia política, lo que llevó a que no formen ningún tipo de alianza con otros partidos dentro del Congreso. Y finalmente, en las elecciones del 2021, el FREPAP no llegó a superar la valla electoral, perdiendo su representación parlamentaria. Durante su breve paso por el Congreso, la bancada sorprendió por su nivel de productividad legislativa. En tan solo ese año presentaron más de 150 proyectos de ley, una cifra bastante alta para un grupo nuevo reducido como FREPAP. Sus iniciativas se centraron en 4 ejes principales: desarrollo agrario y medio ambiente, reformas políticas, transparencia y lucha contra la corrupción y temas laborales y sociales. Asimismo, dentro de sus proyectos de ley más representativos estuvieron 2, aquel que buscaba impedir la reelección inmediata de los congresistas y aquel que proponía un canon hídrico. Y, aunque no se convirtieron en ley, varias de sus ideas inspiraron normas posteriores, como la Ley 31073 y la Ley 31074, relacionadas con el fortalecimiento de los mercados itinerantes y digitales. Por lo que podemos decir que FREPAP dejó algún tipo de huella en el debate legislativo, sobre todo en temas de agro, moral pública y transparencia. Ahora bien, uno de los momentos más recordados de su participación fue la vacancia del presidente Martín Vizcarra en noviembre del 2020. Inicialmente, el FREPAP mantuvo una propuesta prudente, pero finalmente votó a favor de la vacancia, argumentando que el presidente había perdido la moralidad y la confianza necesarias para continuar con el cargo. Aquella decisión reflejó la independencia del partido, ya que ellos no respondían a alianzas políticas, sino a su propia interpretación de lo que consideraban correcto. Pocos días después, cuando Manuel Merino asumió la presidencia y presentó el gabinete de Antero Flores Arauz, la bancada FREPAP se negó a otorgarle el voto de confianza. Afirmaron que aquel gabinete no representaba al pueblo ni tenía legitimidad. Su negativa, con 15 votos en contra, contribuyó al aislamiento político del nuevo gobierno, que colapsó en apenas 5 días. En materia de reforma política, por otro lado, el FREPAP también estuvo en línea firme. Apoyaron medidas como la paridad y alternancia de género en las listas electorales y respaldaron la eliminación del voto preferencial, aunque esta última no llegó a concretarse. No obstante, cabe resaltar lo siguiente: mientras su imagen pública se fortalecía en el Parlamento, dentro del movimiento crecía una disputa silenciosa.
Dos hermanos, Jonas y Juan Noé Ataucusi, hijos del fundador Ezequiel Ataucusi Gamonal, comenzaron a pelear por el control del partido. Ambos reclamaban ser los legítimos herederos del legado espiritual y político del maestro, es decir, su padre, cuya figura, hasta la actualidad, guía a miles de seguidores israelitas en todo el país. Y aunque FREPAP logró mantenerse institucionalmente unido durante el periodo congresal, en el lapso del año, las fracturas internas ya se hacían evidentes. Es así que de esta manera, al cierre de aquel breve ciclo político, la reconciliación seguía siendo solo una esperanza lejana. Bueno, uno de los aspectos más controversiales del FREPAP ha sido su posición ambigua en temas sociales. Públicamente defendían el enfoque de género, más en círculos internos reconocían que no lo compartían completamente. Esta dualidad se manifestó también en su apoyo a leyes contra la violencia de la mujer, pero se reservaba en temas más progresistas como educación sexual integral o derechos para la comunidad LGTBI. Algunas fortalezas de FREPAP son que tiene una base electoral fiel en zonas rurales, un discurso coherente en reformas institucionales y una imagen de autenticidad frente a electores. Sin embargo, esto se ve contrarrestado por debilidades estructurales como la baja visibilidad de medios nacionales, incapacidad de construir alianzas estables y falta de experiencia en la gestión legislativa. El FREPAP para 2005 enfrenta nuevos desafíos. La crisis política permanente ha desgastado a todas las fuerzas políticas, incluyéndolos a ellos. Su bancada reducida y con poca capacidad de incidencia los dificultaba en mantener relevancia. Mirándose el 2026, pues las elecciones de 2016 perfilan como una prueba decisiva para el FREPAP. Tienen un mensaje conservador con un enfoque agrario que aún resuena en ciertos sectores, pero el electorado parece más escéptico que nunca. Algunos analistas sugieren que necesitan modernizar su discurso, incorporar temas urbanos, ambientales, sin traicionar sus principios. El caso FREPAP muestra cómo la religión puede convertirse en una fuerza política con impacto real, incluso en un sistema laico. Su historia es también un espejo del Perú, diverso, creyente y siempre en busca del cambio moral. Más allá de sus votos, el FREPAP nos recuerda que la fe también puede ser una forma de hacer política. Muchas gracias.